Nuevamente, buenas tardes, Magister Pamela Franco. Le doy una cálida bienvenida a la presente entrevista. Mi nombre es Maricielo Guamaní y estoy acompañada de mi compañera Edith Rojas, las cuales pertenecemos al quinto ciclo de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. La presente reunión tiene el fin de conocer un poco más acerca de su trayectoria profesional como psicóloga organizacional hasta el día de hoy. Ahora bien, iniciaré acerca de las preguntas sobre su vida universitaria, pues el equipo en sí, en su afán de conocer más acerca de usted, ha indagado que pertenece a la misma casa universitaria que nosotros. Y nuestra pregunta sería, ¿cómo fue su estadía en la universidad? Bueno, sí, correcto. Yo soy alumna de la UNSA y en realidad debo decir que los 6 años de la formación en la universidad me permitieron adquirir conocimientos claves para poder ejercer la profesión como psicóloga. Asimismo, además del aprendizaje con los profesores, con los diferentes docentes y en las prácticas, también el aprendizaje y el vínculo que se desarrolla con nuestros compañeros de aula también es bastante importante y eso permite enriquecer nuestra experiencia, ¿no? Ese es un punto bastante importante, así que yo bastante contenta y orgullosa de ser de la UNSA. He podido conocer profesionales de diferentes universidades y yo podría decir que estamos en un nivel bastante competitivo. Muchas gracias. Si bien es cierto, la ONS ha tenido y sigue dando a conocer varios psicólogos que se hacen reconocer en todo el lado del Perú. Y justamente nos dirigimos también a ese punto acerca de, desde su comienzo, de la trayectoria laboral, porque vemos la importancia de la labor de como psicólogos está en crecer o fomentar, también fortalecer y manejar lo que sería el clima laboral dentro de una organización. Siendo así, nos gustaría saber cómo se ha desarrollado, su carrera profesional y cómo ha podido iniciarlo o cómo le está desarrollando su línea de carrera que nos había comentado. Eh, Gracias por la pregunta. Definitivamente, también como psicólogos organizacionales, la rama que tenemos es bastante amplia, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en organizacionales como, es selección. Entonces, yo no quiero hacer selección, entonces organizacional no me gusta, ¿no? Entonces, organizacional es muy amplia. Yo inicié en una consultora viendo lo que era selección y capacitaciones, entonces ahí también fue como que identifiqué que capacitación, el tema de desarrollo, evaluación de desempeño, era algo que me gustaba mucho. Y después tuve la oportunidad de trabajar en el área de seguridad industrial, pero a diferencia de la psicología ocupacional, viendo diferentes temas, porque nosotros también podemos entrar como organizacionales en lo que es seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, desarrollando el tema de cultura, ¿no? El tema tenemos la cultura organizacional, pero tenemos la cultura preventiva. Entonces ahí nosotros como psicólogos tenemos una labor bastante importante. El clima laboral también está inmerso en las diferentes áreas, ¿no? Y es lo importante que nosotros identifiquemos ustedes ahora como estudiantes, ¿no? Que es como que, el clima laboral es solamente del área de recursos humanos, ¿no? Entonces son los encargados y los psicólogos hacen su dinámica, hacen su plan y con eso tenemos un buen clima laboral. O aplicamos una encuesta y con eso tenemos un buen clima laboral, ¿no? Entonces, saber que todos en la empresa son los responsables del clima laboral, trabajar mucho con los líderes, porque el líder es el que va a marcar en definitiva el clima laboral. Y acerca de eso también es que a veces es como que apliqué mi cuestionario y con eso es suficiente, ¿no? Entonces, la parte cuantitativa es una parte, pero la parte cualitativa, y ahí nosotros tenemos muchas herramientas como las entrevistas, focus group, nos va a ayudar cuando juntamos lo cuantitativo con lo cualitativo, tenemos información que es más valiosa, es más completa, que finalmente podemos presentar a una gerencia con sustento para que se puedan activar los planes de acción que precisamente nos ayuden a fortalecerlos, ¿no? Entiendo, y justamente también revisando su currículum, hemos podido observar que ha trabajado en múltiples proyectos dentro de Ujú, estos en el campo de psicología organizacional. Nos gustaría saber un poco más acerca de lo que ya había mencionado de la cultura preventiva, en ujú. qué consiste y qué tan importantes son para las organizaciones. Ok, perfecto. Sí, bueno, de hecho la mayor parte de mi experiencia la he podido desarrollar en el área de construcción y minería.
Entonces podemos decir que es un rubro fuerte, tiene ciertas características y esto hace que también las personas que laboren en minería, en construcción, tengan un perfil de repente un poco particular a personas que trabajan en una entidad financiera, ¿no? Por el mismo hecho de los regímenes de trabajo, por el trabajo físico que ellos tienen que realizar. Y si hablamos de la cultura, ¿no? En palabras bastante, estoy segura que en teoría ustedes deben conocer todos los autores y los tienen más frescos que yo, pero si hablamos en palabras simples de cultura, son los comportamientos, ¿no? Que son aceptados y validados por una empresa. Es como la gente piensa que debe actuar, debe sentir y debe pensar dentro de una organización. Entonces la cultura a través de los valores, la misión, la visión y la estrategia de la empresa van a marcar lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar en la empresa, ¿no? Entonces, primero a partir podríamos decir que la cultura organizacional es un todo y una de las partes de ese todo es la cultura preventiva, ¿no? Que es cómo es que la gente piensa y siente acerca de la seguridad. Además de ser un requisito legal, tenemos diferentes leyes como la 2783, que nos habla acerca de la seguridad y salud en el trabajo y nos habla de fomentar una cultura de prevención. Entonces, es ahí donde nosotros podemos trabajar como psicólogos y generando estrategias, intervenciones que nos ayuden precisamente a generar el autocuidado, el desarrollo de los líderes con el objetivo de que las personas preserven su bienestar y se vayan a casa sin lesiones, ¿no? Sin haberse accidentado. Entiendo. Y dentro de esto también habíamos leído acerca de la cultura que brindaba más que todo a gerentes y personas de un cargo más jerárquico, de mayor jerarquía. Queríamos saber acerca de cómo se relaciona también con la cultura preventiva y exactamente qué sería cultura de seguridad. Ok, perfecto. Eh, Quienes van a liderar o quienes van a ser la base, finalmente los que van a ser los que mueven los comportamientos de las personas van a ser los líderes. Así que siempre que fomentemos algún trabajo o alguna intervención, es importante que los líderes se comprometan, se compren ese programa, ese proceso o esa actividad que tú quieres realizar. Entonces, dentro de eso es muy importante que tengas te pongo el caso de minería, ¿no? Que tenemos, es un rubro que es bastante jerárquico y vamos a tener a los trabajadores, pero también vamos a tener a sus supervisores, vamos a tener a los jefes, vamos a tener a los gerentes, ¿no? Entonces, si yo no convenzo, no involucro y no comprometo a estas personas en esas actividades para fortalecer la cultura en general, no va a funcionar, ¿no? Porque si el líder no apoya, no va a haber personas que lo sigan, ¿no? Y dentro del liderazgo, si hablamos un poco también dentro del tema de seguridad, es que los líderes tienen la función de hacer que los comportamientos de su gente sean más seguros para que precisamente no se accidenten. Entonces, es ahí donde es como no sé si la palabra es deber, pero es como que muy estratégico y muy necesario que cuando nosotros queramos realizar cualquier actividad, contemos con el respaldo e involucramiento de los líderes, ¿no? Si ellos no participan, sus trabajadores no se van a involucrar. Y si hablamos también de cultura de seguridad, también pues precisamente son ellos los que tienen que liderar este proceso y un punto importante sobre todo es a través de la coherencia, ¿no? Yo no le puedo decir a un trabajador en un discurso como que el bienestar es lo más importante o la seguridad es lo más importante y luego cuando lo mando a hacer un trabajo y no cuenta con las condiciones adecuadas, le digo, no te preocupes, 5 minutos nomás no va a pasar nada, ¿no? Entonces no hay coherencia. Entonces, por ese lado es importante. Y si hablamos de la cultura preventiva forma parte de la cultura de seguridad y como mencionaba, ¿no? Es parte de la cultura organizacional y es cómo se percibe, cómo se actúa, cómo se piensa respecto a la seguridad en la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué comportamientos son aceptados? Por ejemplo, cumplir o no cumplir los procedimientos. ¿Es parte de la cultura? ¿No es parte de la cultura? Nosotros en el rubro de minería y construcción tenemos reglamentos, tenemos estándares que son eh, bastante precisos
y al poner el riesgo la vida de una persona hacen que sean bastante rígidos, ¿no? No es como que en ciudad, si alguien va a trabajar y consume alcohol, pues si es una falta, por ahí recibirá una sanción. Si esto sucede en mina, esto pone en riesgo la vida de la persona y es el despido inmediato, ¿no? Entonces tenemos normas que son bastante estrictas que hay que promover que se cumplan. Y bueno, yendo a otro aspecto, que serían acerca de algunos artículos que usted había publicado y pudimos leerlos. Por ejemplo, voy a citar una parte importante y que nos interesó mucho. Es importante identificar nuestras fortalezas, desarrollar su potencial, reconocer nuestras debilidades y apoyarnos en los miembros de nuestro equipo para obtener mejores resultados, que es de su artículo, aprendiendo que las debilidades son fortalezas. Viendo Ujú. en ello y leyendo también el artículo, nos gustaría que nos resalte algunas ideas desde su perspectiva acerca de ello. Ah, sí, gracias por haber leído el artículo. Justo hace poco estaba hablando de ese tema con mi jefe y muchas veces cuando hablemos, por ejemplo, del tema de gestión de desempeño a nivel general, nos enfocamos mucho en las brechas, o las llaman también oportunidades de mejora o las debilidades, ¿no? Y ahí van enfocados nuestro plan de acción. Entonces, este artículo lo que busca resaltar es que sí, hay que trabajar en las fortalezas, perdón, en las debilidades, pero eh, las fortalezas son las que nos hacen brillar. Y un ejemplo es que, nuevamente, un ejemplo podría ser que de repente Maricielo, tú eres una persona muy creativa. Entonces, esa es tu fortaleza. Pero al ser muy creativa, pues eres una persona que de repente puede estar un poco más como que te cuesta concretar cosas, no eres muy ordenada, porque tu creatividad implica que de repente, pues sí, a veces estés pensando en otras cosas, pensando, creando, y que no aterrizas muchas cosas algo, a un objetivo concreto o que no seas muy ordenada. Es un ejemplo X, ¿no? Entonces, si yo trabajo en hacerte estructurada, ordenada, que seas muy piso a tierra, lo que voy a hacer es que pierdas esa creatividad. Entonces, cuando hablamos de equipos dentro de las organizaciones, es importante identificar que yo debo apoyarme en las fortalezas de las personas y en mi debilidad es donde entra a brillar la otra persona. Si tú eres desordenada y yo soy muy ordenada, soy muy estructurada, soy tu complemento. Entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar un balance. De hecho, si no me equivoco, el año pasado salió un libro de la consultora de Gallup, donde habla acerca de las fortalezas, ¿no? De que cambiemos, entremos más a un tema de la psicología positiva, donde cambiemos el chip de enfocarnos en lo malo y trabajemos en lo que realmente sí nos puede ayudar a hacer y obtener resultados sobresalientes, ¿no? Entonces, las personas no somos una isla, no todos sabemos todo, ayudemos, complementémonos, mejor dicho, ¿no? Hacer brillar mi fortaleza y soportarme de la otra persona para que él brille en lo que puede ser mi debilidad. Muchas gracias. De hecho, sí fue un artículo que nos impactó y es el que a todos nos gustó, personalmente también. Bien, creo que podríamos finalizar con la entrevista. Ha sido un gusto compartir todas las diferentes ideas y aclarar algunas dudas acerca de su propio currículum, de su trayectoria profesional. Dando así por terminada la entrevista, le agradecemos por su presencia, también por su tiempo y facilidad de comunicación. Espero que tenga muy buena tarde y agradecemos por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación.